Les mostramos las grabaciones de la gente del PSC diciendo que pensaban sacar toda la porquería de CIU. Pues sáquenla. Bueno, vamos con el tema de Díaz Ferrán, se lo cuento. Bueno, la Audiencia Nacional ha bloqueado 50 millones de euros en metálico de Díaz Ferrán y de su socio Pascual. Bueno, 50 millones de euros y estaban haciendo impagos. Pero les cuento más, porque tenía un socio, el señor de Cabo. Bueno, ¿se acuerdan que ayer les contábamos que apareció un kilo de oro en el domicilio de Díaz Ferrán? 150.000 euros, que se estaba buscando un Rolls Royce Phantom, que estaban siguiendo la pista de un yate, de propiedades inmobiliarias en zonas, bueno, pues como Nueva York, en México, Holanda, Portugal, etcétera. Bueno, atención a lo que ha aparecido hoy en el domicilio de su socio, el señor de Cabo, que era el responsable, el encargado, según las pesquisas policiales, de coger el dinero y sacarlo. Directamente ha aparecido como trofeos de caza un elefante y una jirafa en la casa del empresario valenciano Ángel de Cabo, detenido ya en la operación Crucero. Nada más y nada menos. Bueno, yo esto ya... 400.000 euros. 400.000 euros, efectivamente. Metálico. Y un millón en el de la secretaria. Sí, sí, porque lo tenía diversificado. No fuese a ser que esto se encontrase. Yo, de verdad, esto es espectacular. Manuel, yo no entiendo muy bien, de verdad. Dejemos de financiar, dejemos de dar dinero a determinadas instituciones, y hablo de todas, hablo de los sindicatos y hablo de la patronal, que yo no sé muy bien a quién están representando, porque este señor con estas prácticas no representa a ningún empresario español. Hombre, desde luego, y si lo representa, desde luego lo ha representado muy mal. El caso de Ángel de Cabo es paradigmático, puesto que empezó como fontanero con su hermano, tenía una profesión de fontanería y descubrió un gran negocio en el mundo de del buitreo, de la reestructuración y cierre de empresas. Lo que pasa es que en lugar de llevarlo de una forma más o menos transparente, parece ser que las pesquisas policiales han llegado a la conclusión de que efectivamente lo que ha pasado es que Díaz Ferrán utilizó la empresa de Ángel de Cabo para blindar su patrimonio frente a los acreedores de su compañía ya quebrada, previa a liquidación. De hecho, la investigación parte de una denuncia por parte de los acreedores. Entonces, me parece fantástico que se hayan adoptado todas las medidas legales al respecto para meter en prisión al señor Díaz Ferrán y investigar a fondo para tratar de evitar que este patrimonio quede totalmente blindado ante la posibilidad de que los acreedores reclamen su dinero. Ahora, hay una cosa que es espectacular. Uno de los bienes ocultos, atención lo que era, un chalet con una finca de 1.248 metros cuadrados ubicado en el municipio de Calviá, en Mallorca. Y no sé cómo se puede ocultar un chalet con una finca. Lo habían pasado, efectivamente, se lo habían pasado a otra propiedad y ahí estaba, escondido como si fuese de otro. Bueno. Oye, pero es que han dejado 10.000 acreedores. Sí. O sea, 10.000 afectados por este caso. O sea, 10.000 personas a las que se le debe dinero de una u otra forma. Dejadme que veamos un caso de corrupción que está creciendo, pero como la espuma. Está subiendo como la espuma. Atención, hablo de lo del PSC. ¿Se acuerdan que nosotros hemos dicho siempre, oh, qué casualidad, un 3%, o qué casualidad, sí, un 4%? Es decir, había el alumno y el alumno aventajado, que diría el famoso. Bueno, pues atención, lo que van a escuchar ahora es una recreación de las conversaciones que le han pinchado telefónicamente al señor alcalde de Sabadell. Atención a lo que dice. Él dice que en caso de que lo fuesen a matar, que sería un cadáver muy incómodo, porque antes de que lo pillasen iba a cantar absolutamente todo de CIU. ¿Y por qué no lo cantaba? Yo seré un muerto incómodo, conmigo no van a poder. Le dices a Oms y a Oriol Pujol que para matarme necesitarán más cosas. Que no se preocupen, que vamos a tener más de un escándalo todos, si juegan a lo que están jugando. Están intentando matarme, soy muy malo de matar. Por si acaso alguien me está escuchando y me está grabando, decidle que me acuerdo de él y de su madre. Bueno, pues eso era lo que decía, pero atención porque llegó a hablar con el responsable de Interior catalán, con el señor Puig. Está grabando, por lo que veo, ¿no? Habló directamente con su secretaria y con el señor Puig, que le contestó. Es muy urgente que lo vea ya, si puede ser ahora mismo. Me acerco a su despacho o donde esté. Ya podéis investigarme, pero hacedlo bien. Que sepas que tengo los nombres de los que están intentando meter mierda. Bueno, pues si tenía los nombres, el no denunciarlo es un delito. Y si un partido se tapa a otro, ni les cuento qué delito es. Es más, eso suele ser un delito que acaba llamándose una cosa que se denomina oasis, ¿vale? Atención porque también habla de lo que hacía con su hermano. Necesito 1.500 euros para una cosa que hice con un juez, ya sabes. De eso no puedo hablar, es un asunto de Estado. Pues espectacular las conversaciones que le han pillado. 1.500 euros, muy de Estado, ¿no? Un asunto de Estado pagando a un juez. Me van a matar, pero voy a ser un muerto muy caro.
pienso hablar de todo lo que tienen. Tengo los nombres de todos los que me van tal, no sé qué, y que están echando mierda. Por cierto, en una de las conversaciones, Félix Puig le contesta y le dice directamente, no te preocupes, que no vamos a por ti. Esto no va contigo. O sea, yo, de verdad, eso no esto hablé, es, y de hecho esto no es habló. espectacular. La corrupción llega a todos los ámbitos y yo, por mi poca experiencia, sí que he podido comprobar que las administraciones locales suelen ser de las que tienen un nivel de corrupción más elevado, quizá posiblemente Esto es porque sean las menos controladas. Esta persona es responsable de la Federación de Municipios de Cataluña. Sí, de hecho, ha implicado a gente de otros municipios. Sí, no, de lo que se trata es de ver ahora que vamos a ver, porque en el programa ayer de Nieves Herreros precisamente sacaban el listado de la cantidad de casos de corrupción que hay ahora mismo abiertos en España y hay algo que no está funcionando, es decir, ¿cuántos políticos, alcaldes de diferentes partidos, empresarios están metidos en la cárcel por este tipo de corrupción? ¿O cuántos indultos se están dando a exconcejales y exalcaldes precisamente por haber sido corruptos? Es decir, aquí hay algo que está fallando. Se tiran sumarios abiertos años y años, pero al final nadie termina en la cárcel ni nadie termina pagando. Entonces yo creo que hay un problema estructural grave de nuestra justicia. Confiar en que desde luego la justicia lo aclare y como siempre llegue al final de este mundo. Y desde luego si Bustos tiene información, tiene nombres la terminarán sacando porque antes que lo cuente ya, es decir, y si tiene que denunciar, que denuncie sin ninguna duda. Me parece muy revelador que cuando él empieza a amenazar con este tipo de cosas y dice seré un muerto muy incómodo para CiU porque conmigo no van a poder, pienso desvelar sus corruptelas de los dirigentes de CiU, resulta que el responsable de seguridad de CiU le diga no, tranquilo, que no vamos a por ti, que esto no va contigo. Bueno, me parece espectacular. Carlos, yo solo quiero recordar que el responsable de seguridad de CiU, es decir, de los catalanes, porque está en el gobierno, es aquel al que supuestamente le mandaron a casa un sobrecito, aparecía como FP en algunas grabaciones o anotaciones que había intervenido la policía de FP y ponía al lado la dirección, o sea, verde, o sea, blanco y en botella. Pero quiero decir una cosa más, lo que es evidente es que corrupción hay en todas partes y en todos los partidos y si se quiere hasta en todas las profesiones. Lo importante es cómo reaccionan los partidos frente a esto. Y yo lo que pregunto es, ¿este señor ha sido ya suspendido de militancia del Partido Socialista y todos los que están imputados o no? Porque eso es lo único que ha sido respaldado por Pera Navarro. Ha dimitido él de la... No, si no digo que haya dimitido de un cargo no remunerado del partido, no. Yo digo, ¿el Partido Socialista le ha suspendido de militancia? Y la respuesta es no. Entonces, claro, la respuesta es que se organizó un acto de respaldo por Pera Navarro. Claro. Un acto de respaldo. Y la tercera pregunta, ¿este señor tiene la decencia de dejar todo? Dice, no, yo me importa mucho Sabadell y entonces solo me voy a retirar unos centímetros. Dejadme que escuchemos eso porque es espectacular. Yo me separo unos centímetros, es decir, va a seguir cobrando. Y para mí está primero mi ciudad que yo mismo. Y para mí está primero la ciudad de Sabadell que yo mismo. Es por eso que hoy me desplazo unos centímetros. Claro, lo que no sabemos es si se desplaza unos centímetros y pone en la mesa al tío Melquiades, que era su tío, que se llamaba Melquiades, no me lo estoy inventando, el tío Melquiades, que era el responsable de la sociedad que llevaba los inmuebles. A lo mejor se va a desplazar él y trae al tío Melquiades para plantarlo ahí en medio. Esto es, de verdad... O el hermano. Solamente quiero volver a reafirmarme en algo que he dicho en las últimas semanas. Las corruptelas en las autonomías que han sido durante toda la democracia gobernadas por nacionalismos y nacionalismos, ojo, que ejercen una presión social sobre cada uno de los individuos que viven en esa comunidad autónoma, es lo que vemos, esta malla arraigada en la sociedad que se rige por el miedo. Ahora entendemos perfectamente a la vista de estas imágenes por qué el 3% que mencionó Maragall no lo volvió a mencionar. Ya lo entendemos, ya sabemos la relación entre el Partido Socialista catalán, los gobernantes nacionalistas, cómo se encubren entre ellos y por qué además no regeneran sus partidos. Yo creo que tengo la deducción que todos los españoles están pensando.